Ya. Entonces nosotros estábamos en Efesios. La semana pasada habíamos terminado del capítulo 5 los versículos del 1 al 9, ¿ya? Del versículo 6 del capítulo 6 perdón. Del 1 al 9. Y ahora íbamos a continuar con el versículo 10, ¿ya? Pero me gustaría que podamos leerlo nuevamente para refrescar lo que habla el capítulo y así después retomar desde el versículo 10, ¿ya? Y aquí, como dice la perícopa, la armadura de Dios. Así que alguno de ustedes, hermanos, pueda leer, por favor, desde el versículo 1 en adelante, se los agradecería bastante, ¿ya? A ver si alguno de ustedes puede leer, por favor. Ismael o nuestro hermano Guillermo, ¿puede leer cualquiera de los dos, porfa? Yo lo leo. Ya, vale. Desde el uno, ¿verdad? Correcto, hasta el final. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciese, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago todo os lo haré, os hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Maravilloso. Entonces, ya habiendo visto los versículos del 1 al 9, la importancia que es que los hijos obedezcan a los padres, que los padres críen a los hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor, y también que los que son esclavos entonces se comporten como Dios quiere, honrando a sus amos y así también los amos honrando también a los esclavos que Dios les ha permitido tener. Esto siempre en el marco de tanto esclavos como amos que son creyentes, ¿ya? Para que se dé esta unidad de la cual venía hablando Pablo en los versículos y capítulos anteriores, ya que es el entender, como dice el capítulo 2 que Cristo, por medio de su sacrificio, ha hecho un solo y nuevo hombre. Entonces, en el versículo 10 luego de habernos dicho que los amos deben dejar las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos, o sea, de los esclavos, y de ellos, o vuestro en este caso, que son los amos, que está en los cielos, que para Él no hay acepción de personas, ¿ya? Y después va a decirnos, por lo demás, hermanos.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces el versículo 10 ahora, al parecer, va a seguir dando consejos para la vida práctica. Y uno de los consejos que nos va a dar Pablo en el versículo 10 va a partir diciendo por lo demás, ¿ya? ¿Qué significa ese por lo demás? O como lo dicen algunos otros estudiosos del griego, dicen que lo que se debería traducir aquí más certeramente debería decir, de aquí en adelante, hermanos míos, ¿ya? Para algunos es, de aquí en adelante, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué algunos lo entienden así? Porque en Gálatas 6:17, lo voy a poner, de hecho, antes de empezar estaba en Gálatas 6:17, dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Ese de aquí en adelante y el por lo demás, algunos entienden que es lo mismo, es la misma raíz del griego, ya quieren decir prácticamente lo mismo. Entonces, la mayoría de los manuscritos, nos dicen algunos, de los que hay, de las copias que existen, mantienen esto de aquí en adelante, ¿ya? Y otros manuscritos más antiguos, en vez de poner por lo demás, también ponen de aquí en adelante, ¿ya? Algunas manuscritos como por ejemplo la Vulgata Latina, lo mantienen este por lo demás, ¿ya? Pero fuera de eso, no cambia el sentido de lo que Pablo nos está queriendo decir, porque lo que Pablo nos está queriendo decir acá, en Efesios 6:10, es que ya sea que diga por lo demás, hermanos míos, o de aquí en adelante, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo que sí es seguro es que nos está dando ¿qué cosa? ¿Qué significa este por lo demás o este de aquí en adelante? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir Pablo al darnos este enunciado del versículo 10, al partir de esta manera? Por lo demás o de aquí en adelante. ¿Qué es lo que significa esto? Como es como una división de tiempos, ¿no? Ya como una división de tiempo, a ver, si te puedes explayar más, porfa. Como si estuviera cambiando algo. Ya. ¿Y qué es lo que cambia según tú en este versículo 10? Miren, no hay que olvidar, perdón, que acá Pablo, ¿qué nos dijo en el capítulo 1? Nos dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Ya? Después va a decir, en amor habiéndonos predestinado. Miren los conceptos. Después, para la alabanza de la gloria de su gracia, nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos otro concepto, redención. Después nos va a decir el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros, dando a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos, miren, otro concepto, herencia, ya habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Después va a decir más adelante que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Esta descripción que nos está dando Pablo, ¿qué podemos ver acá? ¿Jesucristo qué es? En esta descripción, ¿qué es Jesucristo? ¿Qué implica que Jesucristo nos haya bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, que nos haya escogido, que nos haya predestinado, que para la alabanza de su gloria nos haya hecho aceptos en el amado, que tengamos redención por su sangre, el perdón de pecados? Eh, ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir esto de Cristo, acerca de Cristo? ¿Qué nos está diciendo Pablo implícitamente? Que después lo va a decir ya claramente. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo implícitamente? Que Cristo es, Dios, ya, y si es Dios, ¿qué es también? ¿Qué ha venido a ser Jesucristo? Ha venido a ser, ¿qué es lo que decían los evangelios de él? ¿Qué es lo que enseñaron los apóstoles acerca de Jesucristo? Que aquí una vez más está revelado. Si dice que todo lo sujetó bajo sus pies y que tenemos herencia, ¿qué significa? Que Jesucristo es quien reina, el reina, o sea que si reina, ¿qué es? el rey dijo la llena. Ya, el reino, ¿cierto? Y si Él es el rey y es soberano de la tierra, Él está gobernando juntamente con Cristo, o sea, perdón, juntamente con el Padre y nos ha dado toda bendición espiritual. Miren, esta bendición espiritual, ¿por qué es importante ligarla con el capítulo 6? Porque la armadura de este rey no es una armadura como esperaban los judíos de ese entonces, que no entendían, que no entendían la implicancia de lo que era el Mesías. Ellos entendían que el Mesías habría de venir a libertarlos de quiénes. ¿Bajo qué imperio estaban los judíos? Ojo de el los romano. romanos. De los romanos, ¿no es cierto? Entonces, este rey está diciendo en el Evangelio que su reinado no es como algunos pensaron, no es un reinado terrenal en el cual el Mesías, en el tiempo en el cual vino, en su primera venida, iba a venir a derrocar al imperio romano. No, al contrario, él dijo, ¿qué dijo cuando dijo el sermón del monte? Amen a sus enemigos como a ustedes mismos. Pongan la otra mejilla. Si les dicen llévamelo una milla, llévenla el doble. Si les piden la capa, dénsela. ¿Ya? Entonces, las enseñanzas de Jesús no eran de un Mesías libertador del pueblo judío bajo la opresión romana, sino que era la de un rey que venía a libertar a su pueblo de la esclavitud del pecado. Era una bendición espiritual, como lo parte diciendo Efesios capítulo 1. Ahora, en el versículo 10 nos dice, por lo demás, o de aquí en adelante, por lo demás podemos decir, o sea, todo lo que ya les he dicho anteriormente, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O de aquí en adelante, sabiendo todo lo que ya les he dicho y toda la revelación y el misterio revelado acerca de Jesucristo y la iglesia, acerca de lo que se ha dicho en el Antiguo Testamento acerca de Jesucristo, acerca también de las bendiciones espirituales, de que somos herencia de Él, de que hemos sido, ¿cómo se llama? Arraigados por medio del Espíritu Santo en Él y que tenemos el sello del Espíritu Santo, entonces, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, no sé si logran ver la figura de Efesios, donde Pablo parte hablando de este rey que reina, Jesucristo, hecho, puesto a la diestra de Dios, reinando, y ese mismo Jesucristo, entonces heredando a los suyos todas las bendiciones espirituales, sellándolos por la gracia de Él, haciéndonos aceptos, ¿ya? Entonces, todo lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo nos está mostrando. Aparte de que Jesucristo es Dios, también de que Él reina. Y también nos muestra otro aspecto de Jesucristo, que Él es intercesor, como vimos en los capítulos anteriores. Aparte de ser intercesor, Jesucristo también ha venido a ser, ¿qué cosa?
ha venido a ser un solo y nuevo hombre. O sea que en él ya no hay divisiones entre judíos y gentiles, sino que ahora está la iglesia y como está la iglesia, Jesucristo también por medio de Pablo nos ha dicho que los varones debemos amar a nuestras esposas como él amó a su iglesia, porque Jesucristo presenta a su iglesia pura y sin mancha. Entonces del varón se espera que presenta a su esposa, a su propia esposa, para con Dios de esa misma manera. ¿Ya? Entonces, todo lo que este Jesucristo está mostrándonos por medio de Pablo en Efesios son cosas espirituales que se demuestran de manera terrenal, ¿ya? Se demuestran de manera terrenal, pero son cosas espirituales, ya no es al revés, no es lo terrenal yendo hacia lo espiritual, sino que es lo espiritual descendiendo al ámbito terrenal e impactando al mundo. Por eso es que cuando Pablo predicaba el Evangelio, decía, aquí están en Hechos, aquí están los que trastornan al mundo. No es aquí están los que son trastornados por el mundo cuando predicaban. ¿Por qué? Porque es la investidura, perdón, del rey para con sus lacayos, lo que entonces los lleva a impartir esa fuerza, ese poderío, ese fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque ese poder y ese fortalecerse no son propios de los que son siervos del Señor, sino que vienen del rey que los ha hecho herederos, que les ha dado las promesas, que los ha fundamentado en él, ¿ya? Entonces, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo ahora va a poner una imagen súper gráfica en los lectores, porque ellos, aparte de tener estas cosas que Pablo ya les ha mencionado espiritualmente, los va a llevar a un ámbito conocido. ¿Por qué? Porque les va a decir, vestidos de toda la armadura de Dios en el 11 para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué les dice vestidos de toda la armadura de Dios? Porque en ese tiempo la imagen visible que era para los judíos. Si para nosotros es común ver de repente carabineros y los uniformes de los carabineros, para los judíos de ese entonces era común entre ellos ver la armadura de los romanos. Conocían lo que era el cinto, conocían lo que era el casco, conocían lo que eran las sandalias, conocían las corazas, conocían lo que tenía el acabado de las armaduras, etcétera. Sabían dónde combatían los soldados romanos. Los soldados romanos combatían en ese tiempo casi alrededor de todo el mundo conocido, porque su imperio se iba extendiendo, entonces conocían los dominios, más o menos por donde se manejaban los romanos, y los caminos que llevaban en ese entonces a Éfeso, en los cuales muchas veces eran invadidos por otros pueblos, y los romanos entonces, los soldados romanos peleaban, combatían. Entonces esta figura de la armadura no es simplemente o no viene a ser algo acá desconocido para ellos, sino que es una comparación, una comparativa entre lo terrenal y lo espiritual para que ellos puedan discernir o puedan entender con mayor facilidad lo que Pablo les va a decir. ¿Y qué les va a decir Pablo? Les va a decir que este rey, en el cual deben ser fortalecidos, y es la fuerza de ese rey en la cual deben estar ellos puestos, implantados, porque les dice, fortaleceos en el Señor, ¿ya? Y en el poder de su fuerza. Entonces, este poder de su fuerza es del Señor, ¿ya? Entonces, el Señor, este rey, este que hereda, este que hace que los suyos sean uno con él, que presenta su iglesia pura y santa, entonces tiene poder, tiene fuerza, tiene poder, tiene poderío, señorío, y aparte es capaz de fortalecer a aquellos que están bajo su dominio, ¿ya? Y es importante porque los que están bajo el dominio del Señor son fortalecidos por el poder de su fuerza y los que no están bajo el señorío no son fortalecidos en el poder de su fuerza y eso tiene que quedar claro. Puede parecer obvio, pero tiene que quedar claro. ¿Por qué tiene que quedar claro? Porque después manda a estos que están en él a ser vestidos, ¿ya? Y aquí es importante y aquí es donde les voy a hacer preguntas. Si en el 11 dice vestidos, ¿qué está queriendo decir? ¿Que cuando nosotros nos convertimos, estamos ya con esa armadura? ¿O esa armadura debe irse
colocando a medida que avanza el creyente. Si yo nazco hoy día, de nuevo, hipotéticamente, y soy un recién convertido, ¿yo nazco de nuevo con esta armadura? ¿O esta armadura es algo que se va poniendo, que se va entendiendo, que se va desarrollando, que uno va ejercitando? ¿Cómo es? Por eso le hago la pregunta. Vestíos, dice acá Pablo a los Efesios. ¿Cómo entendemos ese vestíos? Y ahí los escucho, hermanos, y aprovecho de tomar agua. Acuérdense de levantar la mano ahí y hablar nomás, ¿ya? Eh, yo recuerdo que más adelante, si no me equivoco, se habla del que son la armadura que va en los pies, el escudo, la espada. Entonces, uno cuando nace de nuevo, Dios capacita a la persona para equipar esa armadura. Bueno, o sea que al estar fortalecido en el Señor se refiere a depender de Él, ser guiado por el Espíritu. Entonces, para eso uno tiene que estar en el Señor. Cuando uno está en el Señor, está en oración, en lectura de la palabra, y ahí la espada, recuerdo que, bueno, eso es más adelante, pero recuerdo que la espada era la palabra de Dios, Ya, el escudo era la fe, entonces cuando uno está en el Señor tiene que estar dependiendo de Él, bueno, poniendo los ojos en el Señor Jesucristo. ya. Entonces, para sintetizarlo, lo que dijiste. Entonces, ¿el creyente nace con la armadura o la armadura se pone después del nacimiento del nuevo hombre que el Señor hace en nosotros? Brian. Eh, Según lo que entiendo, uno cuando nace de nuevo, eh, en la nueva naturaleza está esa armadura puesta, pero en nuestra vieja naturaleza no está. Ya, perfecto. Tú entiendes que la nueva naturaleza entonces ya viene vestida de esta armadura de Dios. Perfecto. Eh, Sí, ya, vale. porque en esa nueva naturaleza está la fe, la paciencia, Ya, el amor. Entonces, si tiene todos esos frutos, es porque en esa nueva naturaleza uno está equipado con las herramientas que Dios da cuando lo hacen hacer de nuevo y es capacitado. ya, perfecto. Ya. Nuestra hermana Sonia y después Karina, ¿vale? En ese orden. Adelante, hermana Sonia. Espérate, parece que estaba hablando y no se le escucha. Lo que pasa es que estamos los dos como Sonia Herrera, Ya, vale. por si acaso. Prueba ahora, mami. Ahí va el Esteban a ayudarla. Por mientras que yo había levantado la mano igual. Eh, acá estábamos hablando con la llave y ella me decía que, ya, que la armadura también en otros pasajes se puede encontrar como que es el alimento espiritual, que sin Dios estamos desnudos, que si bien somos salvos, tenemos que empezar a crecer en el Señor, empezar a llenarnos de su poder y de su fuerza, exponiéndonos a lo que narra acá, a lo que manda acá el apóstol. Ya. Entonces, también entiendes tú que el cristiano o la nueva naturaleza, si te entiendo bien, no es que venga con esa vestidura, sino que conforme va creciendo esa nueva naturaleza, se va vistiendo, ¿o no? Sí, pues, que sería como la madurez espiritual, por decirlo de alguna manera. Ya. Distinto entonces a lo que Brian opinó. Ya, entonces ahí tenemos una postura que es, como dijo Brian, la nueva naturaleza viene ya vestida
y como dice Ismael, hay otra que él entiende que la nueva naturaleza se va vistiendo de, ¿ya? Es progresivo. Adelante, Karina. Yo por mi parte entiendo que es el paso a paso también. Ahí habla de fortalecerse, Ya, habla de vestirse, pero en sí entiendo yo también que es un paso a paso, de acuerdo a lo que uno vaya conociendo del Señor, se va vestiendo de cada una de las partes de la armadura. Y bueno, de hecho, cuando uno es ya convertido recientemente, inicialmente no tenemos ninguna armadura. Posteriormente a eso vamos conociendo de Dios de parte de la Escritura y ahí nos vamos fortaleciendo en eso, entiendo yo. ya, bien. ¿Quién más quiere dar su opinión ahí? ¿Quién más quiere opinar ahí? Porque es interesante entender su opinión. El tío Guillermo está aplaudiendo, no sé si lo dijo Karina. Creo que sí. ¿Alguien más? Miren, les voy a mostrar. Disculpa, disculpa, hermano mío, es que no encontré la mano levantada, Ah, ya, perdón, así pensé que que quería. discúlpame. Dele nomás, dele. Igual aplaudo a Karina. Muy bien. Gracias. Oye, me parece a mí que la pregunta que haces tú está relacionada con andar en el espíritu. Ya, Entonces entiendo yo que todo lo que ha dicho antes está relacionado en andar en el espíritu, en el nuevo hombre o en la vieja naturaleza. Y en el contexto que estamos viendo, me parece que desde el 5:21 en adelante, donde habla de que hay que someterse los unos a los otros y dice el orden, dice cómo hay que someterse. Entonces, los maridos se someten a sus esposas amándolas, las esposas sometiéndose a ellos. Y así va hablando de los padres, los hijos hacia los padres, los amos a los siervos y los siervos a los amos. No lo dije en el mismo orden, pero ustedes entienden la idea. Y entonces eso se puede dar única y exclusivamente fortaleciéndose en el Señor, andando en el poder de su fuerza, vestiéndose de toda la armadura, y eso es andar en el Espíritu. Me parece a mí que el apóstol lo dice de muchas maneras para que entendamos que siempre tenemos que estar dependiendo de Él. Y el someterse sabemos que para todos nos cuesta, ya sea que amar a la esposa o que la esposa se sujete, es complicado, tiene que ser en el espíritu nomás. Lo mismo que todos los órdenes que da en cuanto a someterse, todas las instrucciones que da en cuanto a someterse, me parece a mí que única y exclusivamente se pueden dar de modo que agrade al Señor, es andando en el espíritu, vistiéndose de toda la armadura, fortaleciéndose en el poder del Señor, en el poder de su fuerza. La carne no tiene fuerza para eso. Eso, hermano mío. ya. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento de David que nos habla de esto. Lo voy a mencionar porque después vamos a ver la correlación que tiene con este pasaje y también con 2 los Corintios. En el Salmo 35, chanfle, no sé escribir, ahora sí. En el Salmo 35, mire, dice, presten atención, disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Miren, disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Miren, pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés. ¿Ya? Son armas, el escudo y el pavés de defensa. Y levántate en mi ayuda, miren, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación.
Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda, con quebrantamiento caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú que libras al afligido, miren, del más fuerte que él, y al pobre y al menesteroso del que le despoja? ¿Ya? Y aquí sigue hablando en esta plegaria de salvación o en esta petición que hace David a Dios. Y acá lo importante dice, disputa a Jehová contra los que me contienden. Y miren las palabras o cómo David lo pide a Dios. Dice, pelea contra los que me combaten. Y aquí le dice a Dios, echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. O sea, en esta guerra que lo están persiguiendo, recuerda que está huyendo acá, David huyendo. Entonces dice, oye, Señor, por favor te pido que tú luches contra los que me contienden y que pelees tú contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Miren, fíjense que siempre David pidiendo que Dios pelee. Así como Moisés le dijo al pueblo de Israel en Éxodo, cuando venían siguiéndolo los egipcios, y les dijo, Dios hará hoy que ustedes estén tranquilos y Él peleará por ustedes. ¿Y se acuerdan lo que ocurre en el campamento de los egipcios? Que Dios les saca las carretas, ¿cómo se llama? La rueda a las carretas, hace confusión entre el pueblo de Egipto, se terminan luchando un poco entre ellos, hay mucho ruido, agitación, y lo hizo Dios. Solamente Dios lo hizo. Entonces acá David también pidiéndole a Dios eso, que él pelee, que él pelee, que él saque la lanza y cierre contra sus perseguidores. Y miren, aquí dice, di a mi alma, el Señor, yo soy tu salvación. O sea, David le está pidiendo que el Señor le diga a su alma, yo soy tu salvación. Imagínense la desesperación que David debe haber sentido, pero a la vez la calma y la seguridad de saber que Dios pelea por él o que Dios puede llegar a pelear por él. ¿Ya? Y después más adelante dice, y el ángel de Jehová los acose. O sea, lo que realmente está pidiendo acá es que Jehová haga justicia y venganza contra los que los persiguen. ¿Ya? De hecho dice, y el ángel de Jehová los persiga, sea su camino tenebroso y resbaladizo, etcétera. ¿Ya? Entonces, al verlo ahora, y a esto también quería llegar, con segunda a los Corintios 11:14. Esperemos un momento que nuestra... Ah, es Claudia. Claudia quiere entrar. Ahí le puse admitir. Ya, segunda a los Corintios 11:14. Miren lo que va a decir. Dice, sí, bien digo. Dice, ¿por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Está hablando Pablo. Después dice, más lo que hago, perdón, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que, perdón, me equivoqué. No era segunda a los Corintios 11. Yo quería hablar primero de segunda a los Corintios 10. Ahora sí, perdonen. Acá en segunda a los Corintios 10 dice, voy a soltar mal 3, dice, pues aunque andemos en la carne, miren, en la carne, no militamos, miren, militancia, ¿ya? Militar, no estamos según la carne. Y aquí está hablando de militar, ¿ya? Está hablando lenguaje militar. Después dice, porque las armas, miren, las armas de nuestra milicia no son carnales, no son carnales. Aquí está negando que sean carnales, sino poderosas en quién, en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos, miren, para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, ¿por qué les muestro el paralelismo
entre lo que dice David, lo que pidió David, haciendo también un argumento de milicia, a tomar el pavés, tomar el escudo, que tomes la lanza, Jehová, y que pelees por mí, porque acá Pablo dice, las armas nuestras no son carnales, no son carnales. Si bien David estaba pidiendo un ejemplo, o estaba poniendo como ejemplo el escudo y el pavés, él sabía que esas armas eran poderosas siempre y cuando Dios peleara con ellas. Jehová peleara con ellas. Por eso dice, el ángel de Jehová los acose, los persiga, ¿ya? Entonces, estas armas carnales no tienen ningún efecto contra lo que va a decir Pablo en Efesios, que son las huestes de maldad, ¿ya? Y también importante mencionar también lo que ¿cómo se llama? En Colosenses, ya también nos enseña que nuestra vida está escondida en Cristo. ¿Por qué es importante? Porque todo va unido. ¿Por qué es importante? Porque acá lo que pidió David, lo que nos dice también Pablo, entonces nos viene a hablar de que este fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y al decirnos vestidos de toda la armadura de Dios, al poner ese ejemplo militar también, y como les había dicho al principio, de lo que ellos conocían a causa de los romanos, que veían a los soldados romanos, entonces era un ejemplo sumamente atinado para ellos, sobre todo en el Asia Menor, en Éfeso, que era un lugar muy concurrido donde la presencia militar era mucho mayor que en otras ciudades más alejadas de las grandes metrópolis de ese entonces. Entonces nos dice vestíos de toda la armadura de Dios. Entonces ya nos ha dicho la escritura y los pasajes que hemos visto que esta armadura de Dios no es terrenal, no pensemos que es un yelmo literal, no es una sandalia literal, no es un cinturón literal, sino que es una armadura espiritual. Y eso hay que dejarlo súper claro, ¿ya? Para el que no lo tenga claro, dejarlo súper claro y para el que ya lo sabía, entonces reforzarlo. Ya este vestido de toda la armadura de Dios es una armadura espiritual, ¿ya? Y la vamos a seguir viendo. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, si este vestidos era que el creyente ya venía, ya una vez convertido, ya venía vestido de la armadura o en el camino se iba vistiendo, también es importante preguntarnos, ¿por qué acá en Efesios 11 se nos dice vestíos de toda la armadura de Dios? ¿Puedo yo acaso como creyente no estar vestido de toda la armadura de Dios? ¿Puedo, por ejemplo, estar con el casco o solamente con el calzado del Evangelio de la Paz o solamente con el cinto? ¿Cómo entendemos este vestido de toda la armadura de Dios? Si le hacemos la pregunta al texto, ¿el texto nos da para pensar que un cristiano puede no vestirse de toda la armadura de Dios? ¿Un creyente se puede vestir por partes? Adelante, Brian. Eso mismo le quería decir a los hermanos que decían que uno se va vistiendo de a poco, porque, o sea, quería preguntarles si es que ellos entienden eso, o sea, que si entienden que uno puede estar equipado con la espada, pero no con el escudo, o, y sabemos que la espada es la palabra de Dios, y sabemos que el escudo es la fe. Por eso, o sea, uno puede estar eh, equipado con la palabra de Dios y no tener fe, o sea, no tener fe en ese momento, no andar en la fe. Entonces, eso es lo mismo que tú dijiste, o sea, lo mismo que le quería hacer la pregunta al hermano. Ya, entonces ahí sería para los que pensamos o piensan que el creyente se va vistiendo, ¿ya? Entonces tu pregunta, al igual que la que yo acabo de hacer, es, ¿el creyente se puede llegar a vestir por partes? Por ejemplo, primero tener el casco, ¿ya? Después tener el cinturón y así, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué respondemos a eso, hermanos? Los que creemos en que el creyente a medida que avanza se va vistiendo de la armadura de Dios. Adelante, Karina.
Por mi parte, yo creo, o yo lo veo en mi vida cotidiana en realidad. Por lo general, uno no es firme en todas las áreas espirituales como creyente. Entonces, muchas veces fallamos en algunas áreas y eso significa que algún área de ese vestir no tomé como la armadura, la parte de esa armadura no la tomé para poder luchar, si se le puede decir, o sea, en esa área no estoy firme, a eso me refiero. Por eso Claro. yo creo que de a poco, de acuerdo a lo que el Señor nos vaya mostrando, uno va poniéndose esa parte de la armadura. Es Ya, mi pensar. ya. Muy bien, gracias, Karina. Ah, el resto, no sé, Ismael, nuestro hermano Guillermo, que también habían mencionado que pensaban similar a Karina. ¿Cómo podríamos responder ahí? ¿Hay cualquiera que se anime? Acá con la Jan estábamos conversando y lo entendemos, o sea, entendemos que tiene que ver mucho con la exposición diaria del Hijo de Dios ante su Dios. Entonces, entendemos que el andar en el Espíritu eh, tiene que ver con esto, con el fortalecerse en el Señor, con el poder estar con la armadura puesta. O sea, si uno se pone a analizarlo, habla de las tentaciones, habla de predicar el Evangelio, habla de los frutos del Espíritu. Entonces, el hecho de estar con la armadura puesta, más allá de la analogía, en el fondo es andar en el Espíritu, es andar en el Espíritu. Obviamente acá se le da el énfasis de una guerra espiritual, de que hay un riesgo de ser derrotado si uno no está cumpliendo el propósito de andar en el Espíritu. Ya, Ah, y lo otro que es una acción continua, es algo continuo, es diario. Me dice acá la Yene que es algo diario. claro. De hecho, el verbo vestíos acá, el verbo vestíos eh, está en imperativo. Efectivamente, es una orden. ¿Ya? Ahí no sé si lo pueden ver abajo. Es una orden este vestíos. Y de hecho, otra cosa para mostrar, en el griego es esa palabra. Si alguno la sabe decir, bienvenido a que lo diga. Por ejemplo, en Lucas 15:22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Se acuerdan? Lucas 15 nos habla de el hijo pródigo, ¿ya? Que mudó los vestidos porque el padre pidió a sus siervos que sacaran el mejor vestido y lo vistieran con ese vestido nuevo, ¿ya? Porque recordémonos que él estaba revolcándose en em, ¿cómo se llama? Con los cerdos, ¿ya? Así que por eso era importante entonces que se vistiera este hijo. Hermana Nina, se escucha su micrófono por si acaso y no me deja silenciarla, así que por si acaso para que sepa ahí que se está escuchando, ¿vale? También, por ejemplo, se nos va a hablar acá otro pasaje importante por este de vestidos. En Apocalipsis 1:13 dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, de nuevo vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, etcétera. Entonces, ¿por qué enfatizo el vestidos, como decía Ismael? Porque en los contextos en los cuales estamos viendo ahora, los contextos positivos de este vestirse normalmente apuntan tanto a cuando se perdona al hijo pródigo y tiene una vestidura nueva, y al Señor Jesucristo cuando está entonces en su gloria, ¿ya? Y estaba entonces con este vestido impresionante, ¿ya? Ahora, vestidos de toda la armadura de Dios, ya han dicho acá ustedes, o lo que mayormente se piensa, que este vestido de toda la armadura de Dios
siempre va a ser cuando estemos en la nueva naturaleza. Por ende, si andamos en la nueva naturaleza, es imposible que el creyente no, si anda en la nueva naturaleza, no se vista de toda la armadura de Dios, ¿ya? ¿Y por qué decimos esto? Porque ya hemos visto que la armadura, perdón, que la nueva naturaleza, ¿qué es lo que dijo Pablo sobre la nueva naturaleza? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué es lo que dijo? ¿Qué dijo Pablo sobre la nueva naturaleza, hermanos? Que no peca. ¿Dónde lo dice? En el 4. Yo quería decir algo. Discúlpame, Brian, espérame. Acá, en cuanto a la nueva naturaleza, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. Miren, este nuevo hombre está creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, ¿ya? Entonces, si el cristiano peca o cae en algún punto, en algún pecado, implica entonces que en el momento de caer no andaba en la nueva naturaleza, porque la nueva naturaleza es creada según la santidad y la verdad de Dios. Por ende, la nueva naturaleza, podríamos decir, cuando uno anda en esa nueva naturaleza, está vestido completamente de esta armadura de Dios, porque la nueva naturaleza no puede pecar, no peca. ¿Por qué? Porque es nacida de Dios, nos va a decir Pablo en esta misma carta. Entonces, si es nacida de Dios, porque es creada según la justicia y santidad de la verdad, entonces, ¿qué estaríamos diciendo acá? Que Pablo a qué nos llama, en otro sentido y de otra manera, como ya bien se ha dicho, a andar en la nueva naturaleza. Y lo que está haciendo ahora es, aparte, afirmar que esta nueva naturaleza posee la armadura de Dios. O sea, aparte de ser creada en la justicia y santidad de la verdad, también está equipada, está potenciada por Dios. No fue que Dios únicamente nos hizo una nueva naturaleza y hasta ahí queda, sino que Dios también a esa nueva naturaleza la va potenciando, va trabajando en ella con los distintos bendiciones espirituales que Él también nos ha dado. Entonces es importante entender, y por eso es bueno que lo preguntemos para ver si todos lo entendemos igual, que el creyente que está en la nueva naturaleza automáticamente goza de esta vestidura. Porque cuando dice vestidos, yo no le puedo pedir a mi carne que se vista de la armadura de Dios, porque mi carne no quiere y no puede, está muerta. La escritura nos enseña que nosotros estamos muertos en Cristo. Entonces la vieja naturaleza, como no quiere y no puede, y está imposibilitada para servir a Dios, entonces es imposible que Pablo le dé esta orden a tu vieja naturaleza o a mi vieja naturaleza, o a un inconverso. Por eso entendemos que Pablo acá se lo dice a los creyentes que, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, entonces andan en la nueva naturaleza, son vestidos no por sus propias fuerzas, sino por la fuerza de Dios, de toda la armadura de Dios. Para poner un ejemplo práctico, por ejemplo, la vieja naturaleza, al igual que David, y es el antitipo, para algunos lo he escuchado así, y me pareció bastante cuerdo hasta cierto punto, decían David no pudo ponerse la armadura de Saúl porque no estaba practicando con ella. Nunca supo cómo ponerse una armadura. Él era un pastor, le pesaba la armadura, le incomodaba, etcétera. Lo mismo la vieja naturaleza. Es imposible que a la vieja naturaleza la vistas de la armadura de Dios, una porque no quiere ser vestido con ella, igual que David, y lo segundo es porque está imposibilitada para llevarla. Hay incompatibilidad entre la armadura de Dios y la vieja naturaleza. Entonces, este vestido de toda la armadura de Dios, entonces nos tiene que quedar claro que el creyente, cuando no peca, cuando anda en la nueva naturaleza, es porque está vestido de la armadura de Dios para que pueda estar, miren, dice, firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, cuando andamos en la nueva naturaleza, esto se da por sí solo. ¿Por qué se da por sí solo que resistimos al diablo? Porque la nueva naturaleza no peca.
no puede pecar y no quiere pecar. ¿Ya? Adelante, Brian. Pienso lo mismo que tú. Eh, Porque, por ejemplo, si la armadura eh, lo que dice es que uno anda en el espíritu y cuando uno no tiene la armadura anda en la carne, entonces yo creo que no sería posible andar con una parte de la armadura y con otra no, porque uno no puede andar en el espíritu a media, uno no puede andar en el espíritu y en la carne a la vez, o sea, o anda en el espíritu o anda en la carne, o en el viejo hombre o en el nuevo hombre. Incluso, por ejemplo, cuando sale aquí en Gálatas, cuando se habla de la carne y del espíritu, no dice más los frutos del espíritu, digo, más los frutos del espíritu, sino que dice más el fruto del espíritu, caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad. Entonces es como un todo, más el fruto del espíritu, no los frutos del espíritu. Eso quería decir. ¿Ya? Bien, gracias, Brian. Entonces, hermanos, vestirse, como ya lo hemos visto, de la armadura de Dios también implica o es parte esencial, fundamental y en unión con lo que es la nueva naturaleza, ¿ya? Yo entiendo al menos personalmente que podría ser una forma distinta en la cual Pablo lo está presentando, ya en esta manera como una forma militar. Y vamos a ver acá que después dice en el 12, primero, entender que debemos estar firmes porque hay un diablo, ¿ya? Hay un enemigo. Entonces, si hay un enemigo, implica en este contexto que Pablo nos dice que este enemigo no solamente es enemigo porque me cae mal o porque él me tiene mala, sino que acá, a pesar de eso, nos está diciendo este enemigo es un enemigo jurado, jurado de él hacia nosotros y ahora de nosotros hacia él. ¿Por qué? Porque este enemigo, ¿qué es lo que quiere hacer? Es destruirnos. Entonces el Señor, nuestro Rey, ya lo derrotó. ¿Por qué sabemos que ya lo derrotó? Por ejemplo, podemos ver lo que nos dicen Colosenses, ¿ya? Lo que nos dicen Colosenses 3, por ejemplo, en Colosenses 2, por ejemplo, cuando dice, mejor leámoslo, ya para que entendamos que este enemigo del cual se nos habla acá, acá dice, eh, 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 acá, acá está. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano. Miren, de nuevo, no es lo carnal. Ya, eso tiene que quedar claro también, que es lo que todos los apóstoles toman. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, es la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, que es lo que veníamos hablando, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe. Entonces, al echar fuera el cuerpo pecaminoso carnal, quiere decir que mi vieja naturaleza ya está muerta para Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo somos sepultados con él en el bautismo, en el cual también, estando muertos en pecados y en la incircuncisión, miren, de vuestra carne. ¿Por qué la incircuncisión de vuestra carne? Porque nosotros éramos gentiles. Y aparte, la Escritura nos enseña que la circuncisión de la carne para nada sirve, sino que Pablo nos dice en Romanos que es la del corazón. Entonces acá nos va a decir en Colosenses, os dio vida juntamente con él. O sea, miren, Dios, entonces Cristo es muerto, Cristo entrega su vida, nosotros somos contados en la muerte de Cristo y también dice que Él nos da vida juntamente con Él. O sea que cuando Él resucita, nosotros también resucitamos en Él, somos contados en la resurrección de Él. ¿Y qué hace cuando somos contados en la resurrección de Él? Somos perdonados. ¿Ya? Y es todos los pecados. Desde los más viles que tú te puedas imaginar hasta los más blancos que puedas tener. Todos, todos. Y aquí también entra otra arista, de paso lo aprovechamos de decir,
que es cuando Pablo nos habla en Efesios de que debemos someternos unos a otros y que debemos amarnos en la congregación, en la iglesia, entendiendo que él puso órdenes jerárquicos. Dentro de eso también, para que coexista la iglesia, va a haber perdón entre los miembros, ¿ya? Porque los miembros pueden fallarse entre sí y lo van a hacer, lamentablemente a causa del pecado que todavía moraba en ellos y mora en nosotros. Entonces también perdonando todos los pecados, si Cristo ya perdonó los pecados, ¿quién eres tú o quién soy yo, de paso, para no perdonar al hermano? ¿Ya? ¿Te crees mejor que Dios? ¿Aplicas una justicia distinta? Entonces aquí también esto nos lleva a pensar. Y lo importante acá es que dice en el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, miren, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando, miren lo que dice, ¿ya? Aquí es importante porque después viene pregunta. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando, miren, triunfando. Este rey triunfa sobre ellos, ¿dónde? ¿Dónde triunfa sobre ellos Cristo? Sobre los principados y las potestades. ¿Dónde triunfa? ¿En qué momento triunfa? ¿Cuando nace? ¿Cuando lo quieren apiedrar? ¿Cuando predica el sermón del monte? ¿Cuándo triunfa? En la cruz. En la cruz, ¿ya? Importante. Ahora, hay que acotar algo, porque acá también se desprenden líneas interpretativas, como en varias partes de la escritura, porque acá dice que los exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero algunos, entendemos, yo me incluyo personalmente en eso, entendemos que Cristo vence cuando es tentado por el enemigo en el desierto. Ahí lo vence. Y ahora lo que hace acá es despojar a los principados y a las potestades y exhibirlos públicamente, mostrando su triunfo en la cruz. ¿Ya? O sea, haciéndolo público. Lo que pasó en privado entre el enemigo y Jesús, él ahora lo hace público, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Ya? Pero eso es lo que yo creo personalmente. Ahí cada uno, no es tema de este estudio, pero ahí cada uno tiene que ver ahí cuando el Señor triunfa. Lo importante es que Él triunfa. ¿Ya? Triunfa en la cruz y como triunfa en la cruz, entonces la pregunta sería, ¿por qué debo estar firme contra un enemigo que me está acechando si mi rey, mi señor, ya triunfó sobre él? ¿Cabe esa pregunta, no, hermanos? ¿Podemos hacer esa duda razonable acá en el texto, sabiendo lo que ya sabemos de Colosenses, por ejemplo? Si el Señor ya triunfó, ¿por qué entonces yo me tengo que andar cuidando de este diablo, de este adversario, de este enemigo y de sus acechanzas? Los escucho, hermanos. Pues, André, antes de que hablen, por si acaso, Claudia González, una hermana de la ISI que invité al estudio, dijo que va a estar de ayudante. Eso. Ah, vale, pensé que era. Me confundí con la hermana Cecilia. Ya, ya, ya. Ya, entonces, la pregunta. Si el Señor ya triunfó en Colosenses, ya nos dijo que triunfó en la cruz, públicamente los exhibe. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué nos dice que tenemos que estar atentos a este enemigo? ¿No que estaba vencido? Yo sé que algunos lo pueden saber, pero lo pregunto porque me interesa cómo lo entendemos como colectivo, qué es lo que entiende cada uno, ¿ya? Porque primero lo vimos en Efesios, hay partes en Efesios en las que podemos sacar ciertas conclusiones, pero el otro también me interesa con la analogía de la fe. Cuando nos enfrentamos a este tipo de pasajes y le hacemos preguntas al texto, entonces, en referencia a lo que leímos de Colosenses, Señor, si tú me dices en Efesios 1 que tú ya estás sentado a la diestra, que me bendijiste con toda bendición espiritual, que soy sellado con el Espíritu,
que tú ya ganaste, triunfaste en la cruz. Entonces, ¿por qué este enemigo me sigue acechando? ¿Por qué me acecha este enemigo? ¿O tu triunfo fue parcial? Tu triunfo fue, quedó groggy nomás el enemigo. ¿Cómo lo entendemos? ¿Ya? Ojo, yo estoy haciendo preguntas para ver cómo lo entendemos, ¿ya? Quiero ver si estamos alineados en ese sentido, ¿ya? Lo que pasa es que yo entiendo que al ser derrotado el enemigo ya no debería tener más poder sobre nosotros, ya no lo tiene, no le pertenecemos. Y ahora solamente, como hemos visto también en otros pasajes, los que somos hechos hijos o hijas de Dios, somos los únicos que podemos vencerle en Cristo, que a través de Cristo podemos vencerle. Entonces, el que nos siga acechando es porque tenemos la vieja naturaleza, pero no quiere decir eso que, por ejemplo, se pudiera perder la salvación o que eso le reste efectividad al plan de Dios, de que, o de que Dios o de que Cristo no lo haya derrotado en la cruz, al contrario, ya fue derrotado y por lo mismo, porque fue derrotado, es que nosotros debemos vivir en victoria. ¿Ya? ¿Qué opina el resto, hermanos? Hermana Sonia, Karina, Claudia, hermano Guillermo, adelante. A mí me parece que como el Señor había ascendido en el tiempo que el apóstol escribe a los Efesios, ellos están en el tiempo donde podríamos decir semejante a la salida del pueblo de Israel yendo a la tierra de Canaán. Algunos hermanos piensan que Efesios es el libro de Josué, vendría a ser como paralelo, Mm. vendría a ser casi lo mismo. Y entendemos que si es así, en este tiempo los hermanos que están viviendo después de la ascensión del Señor, entonces están viviendo un segundo éxodo para que cuando el Señor se manifieste, entonces ellos entren a la tierra prometida, que en este caso sería según lo que vimos en Hebreos, la Nueva Jerusalén, Claro, la que viene de arriba. Entonces, como ellos están siendo perseguidos, ellos están en un ambiente bien hostil, especialmente habiendo sido perseguidos por los judíos y después por los romanos, entonces se complica un poco para ellos. De ahí las instrucciones del apóstol Pablo, que ellos tienen que en ese momento fortalecerse en el Señor y estar vistiéndose de toda la armadura de Dios. El, el apóstol, el apóstol Pedro también exhorta a los hermanos de una manera similar. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces me parece a mí que está muy relacionado con lo que estamos viendo acá. Y si te entendí bien la pregunta, yo creo que si el Señor está en el cielo y dejó a sus siervos, a los apóstoles, que enseñaran la doctrina, ellos están enseñando la doctrina,
Y entonces en la vida diaria de ellos están recibiendo toda la enseñanza que el Señor les dio a los apóstoles y los apóstoles la fueron transmitiendo a la iglesia. Entonces, de ahí estas instrucciones del sometimiento unos a otros, sabiendo que la guerra es una guerra, la lucha es una lucha espiritual y eso es lo que estaban experimentando ellos en ese tiempo. Creo que por ahí va. No sé si te entendí bien, pero creo Sí, que no, por está ahí va. bien, está súper. Porque en base a eso mismo que usted dice, y espero que todos hayan entendido lo que nuestro hermano dijo, entonces viene la otra pregunta. Porque si el Señor está reinando, como ya lo vimos que lo está haciendo en ese tiempo, ojo que aquí hay que mencionar que Efesios debe ser entendido en el contexto de Efesios. No tratemos de aplicar de inmediato para nosotros esto, ¿ya? Porque la idea es sacar del pasaje lo que el pasaje nos quiere enseñar y lo que Pablo, Dios, le quiso enseñar por medio de Pablo a ellos específicamente en ese tiempo. Entonces, procuremos siempre recordar que las preguntas que al menos yo estoy haciendo son en el contexto de ellos, ¿ya? Después podemos sacar lecciones y todo, el aprendizaje, pero primero en el tiempo de ellos. Entonces, si ellos ya sabían que el Señor ascendió, es la predicación del Evangelio, que Él reinó. De hecho, Pedro en Hechos 2 les dice, vosotros crucificasteis al Hijo de Dios, al que Él mandó, al Mesías prometido. Lo que estaba escrito en Joel es una muestra de lo que aquí acaba de pasar, etcétera. Cuando Esteban da su discurso, también lo lleva a Jesucristo. Todo lo que vivió el pueblo de Israel era para que llegara el momento de Jesucristo, del Mesías. Entonces, si este Mesías ascendió, y como en Hechos capítulo 1 dice que así como lo han ido a irse, lo verán venir, entonces, como bien decía nuestro hermano, entonces ellos estaban en una guerra, en una lucha espiritual que imperiosamente les pedía, les demandaba en todo momento estar vestidos de esta armadura, ¿ya? Porque la persecución de ese entonces no era ligero, no era como ahora, ¿ya? Es realmente angustiosa. Entonces, para poder resistir, para estar firme contra las acechanzas del diablo, entonces ellos debían estar vestidos de toda la armadura de Dios, o sea, debían dar fruto, como dice Pedro, debían andar en el Espíritu, debían mostrar los frutos del Espíritu. Y parte de ello entonces es que les advierte Pablo acá diciéndoles que hay un diablo que les acecha, ¿ya? Entonces, viendo eso y ya con el contexto que hemos hecho de los pasajes que hemos visto y aparte del contexto de Efesios, entonces la pregunta es, en nuestros días, ahora les pregunto si es que lo hemos estado entendiendo bien, en nuestros días, ¿a nosotros nos aplica esto? ¿Nosotros también tenemos que estar firmes contra las acechanzas del diablo? ¿Qué creemos nosotros, hermanos? ¿El diablo nos acecha a nosotros directamente como a ellos? Alguno de nosotros puede decir, oye, el diablo me está acechando. Entonces debo estar firme, tengo que vestirme de la armadura de Dios. El diablo, acá esta palabra diablo, es el diablo como tal, Satanás, ¿ya? No es como un adversario como en otros pasajes se puede entender eh, que es enemigo o contrario, etcétera. Como por ejemplo con Jesús cuando le dice a Pedro, ¿ya? Aquí derechamente es Satanás, ¿ya? Eh, entonces, eh, por ejemplo, en Juan 6 dice, Jesús le respondió, no os he escogido ya a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo, ¿ya? También se puede ver en Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Lucas 4:5 lo mismo. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, ¿ya? Entonces, este diablo, este Satanás, este calumniador, entonces acecha al pueblo de Dios, acecha a los que son hermanos de Pablo, ¿ya? Entonces, la pregunta es, nosotros, en este tiempo, siglo XXI, ¿estamos bajo las acechanzas del diablo? Y esta pregunta, ojo,
Es una pregunta ya como responde lo que tú crees en cuanto a escatología, va a responder lo que tú crees en cuanto a la teología propia, va a responder lo que tú crees en cuanto a la soteriología y también va a tocar todos los puntos, digamos así, álgidos, a veces polémicos de lo que puedas llegar a creer para otros. Por eso la idea acá es, ¿tú qué crees? ¿Estás bajo las acechanzas del diablo, directamente del diablo? ¿El diablo a ti te acecha? ¿Nos acecha el diablo a nosotros en nuestro tiempo? ¿Somos acechados por él? ¿Estamos viviendo lo mismo que nuestros hermanos de Éfeso? Los escucho, hermanos. No, no sé si me di a entender, espero haberme dado a entender. Si no me di a entender, voy a tratar de explicarme mejor en la pregunta. Y con esto terminamos, ya para que sigamos el otro jueves. Vamos a dejar hasta acá, hasta el versículo 11, pero ¿qué creemos respecto a eso? Los escucho, hermanos. Si es que te entendí, entonces, para que no estuviéramos siendo acechados, si es que no aplica para nosotros este ser acechados por el diablo, o estar firmes contra las acechanzas del diablo, si en nuestro tiempo no fuera así, eh, tendríamos que, o sea, sería inútil para nosotros esta armadura, no sería necesaria. Si dices eso, entonces estás queriendo decir que nosotros no debemos andar en la nueva naturaleza. Sería inútil andar en la No, nueva no, 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 naturaleza. no, estoy preguntando. Si Ah, no ya. fuéramos acechados, si no fuéramos acechados en la actualidad por el diablo, si no corriera para nosotros esto de las acechanzas, la pregunta que tú hiciste, entonces estaría además todo lo que viene después para nosotros, no aplicaría. No necesariamente. ¿Por qué no necesariamente? Porque si es que asumimos que el diablo no nos está acechando, ¿Mm? ¿para qué voy a necesitar entonces después toda esa protección divina? Ya, Yo ya, pienso ahora que te sí, entendí. Sí, ahora te yo pienso entiendo. que aún nos acecha. Ahora, ¿cómo entendemos esas acechanzas? ¿Qué implican esas acechanzas? ¿Implican para nosotros lo mismo que para los hermanos de Éfeso? Habría que ver todo eso. Ya, perfecto, te entendí, te entendí. Ya, yo digo no necesariamente, ¿por qué? Porque acá como el vestido de toda la armadura de Dios está ligado a la nueva naturaleza, entonces por eso lo matizo, no necesariamente. En este contexto inmediato de Efesios 6, 10 y 11, como yo había dicho, las acechanzas del enemigo y como tú respondiste, ¿tú crees que sería inútil entonces para nosotros ahora vestirnos de la armadura de Dios si es que el enemigo entonces no nos acechara en este tiempo? ¿Ya? Si es que te entendí bien. O la pregunta que hiciste. ¿Ya? Pero entonces, ¿qué crees tú? ¿Tú crees que es o no es? ¿O todavía no lo tienes claro? ¿Nos aplica o no nos aplica? Eso no me quedó claro. ¿Nos aplica o no nos aplica o todavía no lo tienes claro? No, yo entiendo, por eso te decía, yo entiendo que aplica para nosotros, pero, Ya. eh, pero habría que ver, por eso decía, en el supuesto cuando tú dijiste, cuando preguntaste, o sea que el diablo, o sea, el diablo nos sigue acechando a nosotros, si no nos acechara, no aplicaría nada de lo que está diciendo en este segmento del versículo. Ya, correcto. Ya. Adelante, hermano Guillermo. Yo creo que ese es un buen tema y que entiendo que es lo que vamos a estar desarrollando los días martes. Gracias al Señor ya comenzamos el martes pasado y esperamos seguir el martes que viene.
pero al punto, lo que yo entiendo acá, hasta donde lo que he podido comprender en las escrituras, puedo estar equivocado, obviamente, Yo pero creo lo que que he no. entendido es que el diablo ya no nos acecha, porque, porque ya fue vencido y está en el lago de fuego. Eso es lo que yo entiendo ahora. Y ahora, con respecto a que si vestimos o no la armadura de Dios, yo entiendo que como todavía estamos en la carne, necesitamos de todas maneras andar en el espíritu para no satisfacer los deseos de la carne, porque en nosotros todavía está la concupiscencia de la carne. Entonces entiendo que aún así es necesario porque eh, no todo lo malo que hay en el mundo le podemos culpar al diablo, sino que el hombre tiene una naturaleza caída, contraria a Dios, y que resiste al espíritu. Entonces de ahí a que era necesaria una nueva naturaleza, una nueva creación. Y entonces yo creo que por ahí va, pero para poder desarrollarlo lo vamos a estar viendo los días martes estudiando escatología. Yo creo que el diablo fue derrotado, fue vencido, ya está en el lago de fuego y entiendo que en ese tiempo el apóstol Pablo y los que vivían, los creyentes de ese tiempo, estaban esperando que fuera derrotado. Y fue derrotado, entiendo como muchos otros hermanos, los menos sí, que fue derrotado en el año 70. En ese contexto de lo que vemos después en Apocalipsis capítulo 20, ¿ya? Es la naturaleza humana todavía nuestra que nos lleva a hacer lo malo. No podemos culpar a otros, nosotros somos responsables, ¿ya? Pero lo desarrollamos, si el Señor permite, los días martes, versículo por versículo, porque la idea es que lo podamos comprender a la luz de las Escrituras. Bendiciones. Gracias, hermano. Yo también creo algo similar. ¿Alguien más tiene algo que decir ahí? La idea es que seamos honestos, lo que creemos realmente, ¿ya? Para que el Señor nos enseñe. Esa es la idea. Y a la luz de la Escritura, entonces, ir viendo si lo que creemos tiene asidero o no tiene asidero bíblico. De todas maneras, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Entonces, la pregunta era, ¿nos aplica a nosotros las acechanzas del diablo o no nos aplica? ¿Ya? Para ellos sí, sabemos, por eso les dije, en el contexto, a ellos les aplica y vamos a seguir desarrollando la otra semana, el jueves, Dios mediante, lo imperante que era que ellos se vistieran de toda la armadura de Dios y por qué la necesidad de que Pablo les explicara que la lucha de ellos no era contra carne y sangre, ya que ese también es otro punto importante que debían entender nuestros hermanos amados allá del primer siglo, que realmente su lucha no era contra el Imperio Romano, no era contra el carcelero, no era contra el César, no, sino que su lucha trascendía la carne y era contra los principados y las potestades y los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando pregunta a los fariseos, a los escribas fariseos, les dice, ¿Satanás puede estar dividido contra Satanás? ¿Satanás puede echar fuera a Satanás? Entonces es importante ahí entender que todo los principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de ese siglo y las acechanzas que hacía el diablo eran encomendadas por él, por el propio diablo. Entonces, por eso Jesús decía y se defendía diciendo, yo no soy del diablo, no tengo diablo, porque yo estoy en contra de él. ¿Ya? Yo vengo a luchar contra él, vengo a derrotarlo, vengo a someterlo, a subyugarlo. Y cuando él dice eso, ¿acaso Satanás echa fuera a Satanás? Ya lo había vencido en el desierto, ¿ya? Lo había vencido cuando le dijo y le citó que la escritura, por tanto, está escrito, no tentarás a Jehová tu Dios, ¿ya? Entonces, súper importante ver que no era un choque de poderes igualados, sino que era el rey vencedor, el siempre invicto, viniendo a subyugar a una criatura que se rebeló contra él, ¿ya? Entonces no son dos poderes igualados,
Por eso es que el Señor siempre vence, porque Él es el siempre invicto, el siempre vencedor, y por eso los llama a fortalecerse en Él. ¿Ya? Y es súper importante entender que el poder del enemigo nunca, ni siquiera le ha igualado al del Señor o le ha llegado a los talones en ningún aspecto, porque el Señor es el que creó al diablo, creó en este caso a Lucifer, que después se transforma en diablo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, debemos entender eso, que el diablo como creación de Dios, criatura, un ser creado, entonces el creador de todo viene y lo subyuga y lo vence, como dice Colosenses, públicamente en la cruz, ¿ya? Entonces, en ese sentido, como hemos visto que Satanás es el padre de mentira, porque de él entonces salió el primer pecado, es bueno entender entonces que esas acechanzas que hace el diablo contra la iglesia, vamos a ver que son realmente fuertes, realmente angustiosas para los de ese tiempo. Y también, obviamente, en el año 70 también se ve el juicio que Dios, por medio de Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo les dijo a los escribas, a los fariseos y al sumo sacerdote, les dijo que Él iba a venir en las nubes. Veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, ya en juicio. Entonces, súper importante, hermanos, que vayamos de a poco, ¿ya? Los que no lo entienden bien, los que no lo han estudiado quizá y lo van a empezar a estudiar con nuestro hermano, lo vamos a empezar a estudiar con nuestro hermano, entendamos que hay cosas que no nos aplican, ¿ya? Nosotros creemos que nos aplican, pero no nos aplican. Y es bueno saber eso, ¿por qué? Porque la cosmovisión de nosotros va a ir cambiando a medida que vayamos entendiendo que el Señor venció y todo ya se cumplió en Él, absolutamente todo. Todo ya está cumplido en Él. Y es bueno entender y tener esa seguridad y esa paz, y Dios permita que la sigamos teniendo, y los que no la podamos ir adquiriendo con el tiempo, que Él es el vencedor. Nosotros estamos bajo el alero, bajo el amparo de un Dios vencedor y un Dios que ha vencido y que tiene tal poder y tal precisión para vencer a sus adversarios que los ha pisoteado, los ha aplastado, y a nosotros, como hemos visto en Efesios capítulo 1, nos ha hecho herederos juntamente con el Hijo amado, con el que ha venido a vencer, ¿ya? Así que eso,